Bienvenidos amigos televidentes, muy buenos días. Estamos cerrando la semana en este día viernes 7 de julio y como ya es costumbre, vamos a hablar sobre la cultura. En el primer bloque tendremos a Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura del Ecuador, con quien vamos a hablar sobre las líneas de acción del Ministerio de Cultura para este nuevo periodo 2017-2021. Y luego tendremos al escritor Edgar Alan García, con quien vamos a hablar sobre su trayectoria y sus proyectos. Bueno, bienvenidos. Pensamiento crítico. Carlos Rabascal. Señor ministro, muy buenos días y bienvenido. Ya tenemos una ley de cultura que fue esperada por mucho tiempo. Pasaron un viacrucis, fue un viacrucis del ministro, y no se pudo asentar realmente una política y una visión más allá que tengamos una ley. Pero esa ley generó también polémica y se dice hay que hacer ciertos ajustes a la ley. El problema es que la ley es orgánica y hay que esperar mucho tiempo. En términos de reglamento, ¿qué ajustes se piensan hacer de inmediato? Sí, yo creo que el reglamento es más práctico para hacer algunos cambios. Tiene que ver especialmente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, en el reglamento, que fue un reglamento apresurado, que sin socialización absolutamente de ninguna parte de los equipos de cultura del país, pero que a la Casa de la Cultura Ecuatoriana le quita el presupuesto totalmente, a la Casa Matriz, en este caso que se llama Sede Nacional, le quita todo el presupuesto. Ese presupuesto seguramente van a ir a los núcleos, pero la idea es que debe tener su presupuesto la Sede Nacional y los núcleos respectivamente. Cada vez el presupuesto de la cultura ha sido más bajo año tras año, y en este momento en ese reglamento dice que la Sede Nacional tendrá el presupuesto que le permitan o le asignen los núcleos provinciales. Entonces creo que eso no está bien, y hay algunas otras cosas que no estamos de acuerdo. Por eso es que se ha presentado ya, porque hay un pequeño trámite, hay que presentar a la Presidencia de la República todas las modificaciones. Ya vamos a hablar de las otras cosas, pero centrémonos en la Casa de la Cultura. Es decir, tal como está reglamentado el día de hoy, o tal cual como está contemplado en la ley y el reglamento, estamos hablando que los núcleos, es decir, los que están en provincias, estarían alimentando a la sede. Ahora va a ser a la inversa. Pero el tema es cómo garantizar también equidad, para que tampoco haya concentración en la Casa de la Cultura Nacional y que se deje provistas a las sedes a nivel provincial. Desde luego, es decir, siempre se ha tenido otra lectura. No es la Casa de la Cultura Matriz la que ha generado o ha dado o ha entregado a los núcleos provinciales su presupuesto. Ese presupuesto ha sido diseñado y entregado por el Ministerio de Finanzas, y cada vez se ha rebajado más a los núcleos provinciales y a la Casa Matriz. Entonces ha sido muy difícil hacer un trabajo coherente, proyectos culturales diferentes, porque no se ha contado con el presupuesto, y ahora ese presupuesto está más bajo todavía. Claro que hay ciertos parámetros, como son el número de habitantes de la región, como son la infraestructura, los planes que se presentan para el año, pero así y todo hay un total desmejoramiento del presupuesto para la cultura, ¿no? Y lo ha habido en todos estos 10 años. Considerando que la cultura debería constituirse en un agente de cambio, y más allá de la reivindicación financiera de la Casa de la Cultura, sede y provincias, ¿cuál debería ser el rol entonces de la Casa de la Cultura en la vida del Ecuador? Sí, a mí me parece que la gestión de la Casa de la Cultura durante 73 años ha sido una gestión positiva y propositiva. En todas las regiones de la patria hay una Casa de la Cultura, en las 24 provincias de la patria, ¿no es cierto? Y hay extensiones en los cantones y en diferentes sitios. Casi se ha hecho con esa pasión y esa mística que trabaja la persona que hace cultura, ¿no? Porque dinero no ha habido, pero hemos contado, y cuando yo he estado en la presidencia de la Casa de la Cultura, con el apoyo efectivo de los artistas. Es decir, es un espacio de los artistas, es un espacio crítico donde el pensamiento puede caminar de una manera libre, de una manera expresiva. Y eso es lo que se ha hecho permanentemente, ¿no? Pero ¿cómo hacer que ese pensamiento libre que pueda caminar
tengan un impacto en la sociedad, porque cuidado también nos quedamos en los interiores de las paredes de la Casa de la Cultura, porque la idea es que la cultura sea agente de cambio, es decir, que penetre en la profundidad del país, que no se quede tan solo en la élite ni de la sociedad ni de los artistas, sino que vaya a la profundidad del Ecuador, de aquellos sectores también que a lo mejor no tienen acceso a esos espacios. Yo creo que la cultura es el eje transversal de cualquier movimiento, de cualquier propósito social, político, económico. Y en ese sentido, así es como se ha expresado la cultura en nuestro país. Yo creo que cada vez más, todos los días más, las casas de la cultura tienen ese elemento democrático que permite que fluya el pensamiento desde diferentes partes de nuestro país, ¿no? De repente me han dicho a mí que hay que llevar la cultura a alguna parte, la cultura está en todas esas partes, hay que visibilizarla y un lugar apropiado es la Casa de la Cultura porque, como digo, ya van 73 años de este trabajo y yo creo que los artistas se han expresado siempre desde la Casa de la Cultura y ha fluido un gran pensamiento también. ¿Esto quiere decir entonces que vamos a hablar de identidad y patrimonio? Cultura, identidad y cultura, patrimonio de los ecuatorianos. Desde luego. Y la Casa de la Cultura va a jugar ese eje, va a constituirse en un eje central sobre esa identidad y patrimonio también en territorios. Desde luego, porque a mí me parece lo más importante, inclusive desde el Ministerio de Cultura, el trabajo en territorio. Porque es en territorio, en las diferentes partes, en los diferentes lugares de la patria, donde está escondida, inexpresada, de repente una cultura riquísima, un talento ecuatoriano profundamente arraigado, y creo que visibilizando eso vamos a llegar a tener una idea más grande, más absoluta, de lo que piensa el Ecuador, de lo que piensa cada uno de los habitantes de la patria. El teatro en el Ecuador es una expresión, el teatro es una expresión importante. Sin embargo, en el Ecuador no ha tenido mucha acogida. Ha tenido unos ciclos tipo electrocardiograma. A veces ha estado en el pico, a veces está muy abajo y ahora estamos en una línea como que hubiera perdido los signos vitales. Parece que políticamente todas las leyes, todo lo que se ha hecho, entre comillas, en favor de la cultura, ha sido para no permitir que participe el artista ecuatoriano. Es decir, hay una burocracia absoluta, cuando usted tiene que pedir un aporte para la cultura, tiene que pasar por 40 papeles burocráticos, y eso creo que inclusive ha matado las ganas que se tiene de participar, ¿no? En teatro, pero si hay teatreros, hay personas que están haciendo teatro extraordinariamente, que les va muy bien fuera de nuestro país, pero que dentro de nuestro país es difícil. En la Casa de la Cultura, en la Casa Matriz, había 17 grupos de teatro. Nosotros solamente les dábamos un espacio, un local pequeño, y ellos han trabajado con una pasión y con una mística extraordinaria. Es decir, por ejemplo, trabajan 6 meses, 5 meses, una obra, y tienen que presentarlo 15 días, de repente cobrando $1. Entonces, el tratamiento que ha habido para el artista ecuatoriano ha sido realmente muy malo. Otro tema que es sensible en el Ecuador, en relación incluso a otros países, es el tema de las casas editoras. Hay muchos escritores ecuatorianos que son muy buenos. Sin embargo, no tienen acceso, no tienen oportunidades. Es decir, plasmar su pensamiento, plasmar su obra en un libro y financiar eso es tremendamente difícil. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Cultura en ese sentido para poder potencializar esos espacios de escritura, esos espacios de pensamiento a través de los libros? Sí, lo que queremos es agilitar desde luego todo proceso que se haya dado desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio no va a ejecutar, pero sí va a apoyar, va a colaborar con los artistas. Ahora hemos estado, como usted sabe, diseñando el Programa Nacional de Lectura. Le he encargado a mi compañero que usted acaba de decir, el escritor Edgar Alan García. Él está construyendo un equipo extraordinario con escritores, con compañeros como Antonio Correa y otros compañeros, para
llevar a cabo el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, que tiene que ser una cosa a nivel nacional, que tiene que ser una cosa profunda y que, como todo proyecto cultural, debe tener un espacio en el tiempo, ¿no? No puede ser inmediato, tiene que seguir una dialéctica y una profundidad conceptual hasta que todos los niños, todos los jóvenes estén dentro de eso. Para eso están colaborando el Ministerio de Educación, desde luego, hemos hablado varias veces con Fander Falconi y las Fuerzas Armadas y muchos ministerios como la Cancillería. ¿El Ministerio de Cultura va a articular o coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, considerando que las casas de la cultura están en todas las provincias? Desde luego, porque además los GATS tienen un presupuesto para cultura, lo que no tienen otras instituciones. He conversado también ya con Gustavo Baroja y él está dispuesto a colaborar en estos proyectos que primero será el Plan Nacional del Libro, pero también tenemos para noviembre la Feria Internacional del Libro y eso demanda un equipo bien entrenado para ese trabajo. En relación a la Feria Internacional del Libro y en relación al Plan Nacional de Lectura, aquí nomás en Colombia, cuando hablamos de la Feria Internacional del Libro, es el evento, al igual que el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Por qué tanta diferencia entre los dos países cuando estamos prácticamente juntos? Es decir, primero que no se ha promocionado y no se ha posesionado los diferentes festivales que han habido, ¿no? Porque tampoco ha habido un apoyo del gobierno, es decir, en ningún momento el Estado ha apoyado permanentemente, porque de repente viene un ministro y apoya con un poco, viene el otro ministro, quita esa cosa. Por eso digo que para la cultura tienen que ser los proyectos de largo alcance y no se puede cambiar, a pesar de que se cambien los ministros, no se puede cambiar ese proceso. Si es que hablamos de la Feria del Libro de Colombia, es más de 10 millones de dólares. Nosotros tenemos 350.000 dólares para hacer una feria del libro. Entonces se va quitando la importancia que tiene, porque una feria es importante porque vienen escritores de diferentes partes, también los escritores ecuatorianos pueden decir su verdad desde diferentes posiciones, y eso es lo que me parece que enriquece el pensamiento, ¿no? Señor ministro, si tuviera que definir rápidamente cuál va a ser la política de Estado de la cultura en su ejercicio que usted quiere implementar, ¿cómo la definiría? Bueno, yo diría que necesitamos visibilizar las diferentes expresiones culturales de toda nuestra patria y poder conversar y crear un clima cultural que sea propicio para continuar desarrollando nuestra vida. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. A las órdenes, muchas gracias. Una vez de pausa regresamos con Edgar Alan García, escritor ecuatoriano, para hablar sobre su trayectoria y nuevos proyectos, y nos acabamos de enterar, encargado del Plan Nacional de Lectura. Venimos de inmediato.